Hay una trampa silenciosa en el mundo de las relaciones humanas que muchas personas descubren demasiado tarde. Durante años se nos ha enseñado que, para despertar interés en alguien, debemos esforzarnos más, demostrar más, estar más disponibles, responder más rápido, mostrar constantemente cuánto nos importa. Y sin darnos cuenta, ese exceso de demostración termina produciendo el efecto contrario. Porque lo que comienza como interés genuino puede transformarse lentamente en necesidad. Y cuando el interés se convierte en necesidad, algo dentro de la dinámica humana cambia. La atracción rara vez nace de la desesperación. La atracción nace de la percepción de valor. Y el valor, en el fondo, siempre está ligado a algo que parece tener autonomía, dirección y una vida propia más allá de quien lo observa. Cuando una persona empieza a sacrificar su dignidad con la esperanza de generar interés, lo que realmente está comunicando no es afecto, sino escasez. Escasez emocional, escasez de opciones, escasez de identidad propia. Y aunque nadie lo diga de forma explícita, el ser humano percibe estas señales de forma muy rápida. Nuestro cerebro está diseñado para detectar seguridad interna y también para detectar inseguridad. Por eso muchas personas se encuentran atrapadas en un patrón desconcertante. Cuanto más intentan agradar, menos interés generan. Cuanto más disponibles están, menos valor parecen tener ante los ojos de la otra persona. La dignidad, en cambio, funciona de manera diferente. La dignidad no es frialdad ni indiferencia. No consiste en fingir que no te importa nadie. La dignidad es algo mucho más profundo. Es la capacidad de no traicionarte a ti mismo por la aprobación de otro. Es saber que puedes mostrar interés sin perder tu centro. Es entender que puedes sentir atracción sin convertirte en alguien que suplica atención. Y es precisamente ahí donde empieza a surgir una forma de magnetismo mucho más poderosa que cualquier técnica superficial de seducción. Porque cuando una persona mantiene su dignidad intacta, está enviando un mensaje silencioso pero muy claro: mi valor no depende de que tú me elijas. Y paradójicamente, es en ese momento cuando el interés comienza a aparecer con más fuerza. Hay algo profundamente atractivo en una persona que no se abandona a sí misma por la atención de alguien más. No es arrogancia. No es orgullo vacío. Es algo más difícil de describir, pero muy fácil de percibir cuando aparece: una sensación de estabilidad interior. Muchas personas creen que generar interés consiste en impresionar, en seducir con palabras ingeniosas, en proyectar una imagen cuidadosamente diseñada para agradar. Pero el interés real rara vez nace de una actuación. Lo que realmente despierta curiosidad en otro ser humano es encontrarse con alguien que parece vivir desde un centro propio. Una persona así no necesita exagerar su valor. Tampoco necesita competir constantemente por atención. Su forma de estar en el mundo transmite algo silencioso pero poderoso. Tiene una vida, una dirección, una identidad que no depende de la validación inmediata de quien tiene enfrente. Cuando alguien mantiene esa postura interna, ocurre algo curioso en la dinámica de la atracción. La otra persona empieza a percibir que no está frente a alguien que intenta ser elegido desesperadamente. Está frente a alguien que ya se ha elegido a sí mismo. Y esa diferencia cambia completamente la energía de la interacción. Porque cuando una persona se abandona a sí misma por generar interés, lo que aparece es tensión. Cada mensaje, cada gesto, cada silencio empieza a sentirse como una evaluación constante. La relación deja de ser un encuentro natural y se convierte en una especie de examen emocional. Pero cuando alguien conserva su dignidad, incluso mientras muestra interés, el ambiente cambia. No hay urgencia, no hay presión invisible. Hay espacio. Hay naturalidad. Y ese espacio tiene un efecto inesperado. Permite que la curiosidad crezca. El ser humano siente una atracción profunda por aquello que no parece desesperado por ser poseído. Aquello que tiene su propio ritmo, su propia calma, su propio equilibrio. Por eso generar interés sin perder la dignidad no tiene que ver con aprender trucos de seducción. Tiene que ver con una decisión mucho más fundamental: no negociar tu identidad por la esperanza de gustarle a alguien. Cuando una persona logra sostener esa coherencia interna, su presencia cambia. Ya no intenta convencer. Ya no intenta demostrar constantemente su valor. Simplemente lo encarna. Y ese tipo de presencia, silenciosa pero firme, suele despertar más interés que cualquier estrategia diseñada para impresionar. Existe una diferencia muy importante entre la frialdad y la distancia emocional consciente. Muchas personas,
después de haber sufrido rechazo o decepción, adoptan una actitud distante como una forma de defensa. Se vuelven inaccesibles, evasivas o incluso indiferentes. Pero esa actitud no nace de la dignidad, sino del miedo. La distancia emocional consciente es algo completamente distinto. No es un muro. Es una forma de equilibrio. Es la capacidad de acercarte a alguien sin perder tu centro. Es poder sentir interés sin dejar que tu estabilidad emocional dependa de la respuesta de la otra persona. Y cuando alguien logra vivir desde ese lugar, la dinámica de la atracción cambia profundamente. Porque uno de los errores más comunes al intentar generar interés es volverse demasiado predecible. Estar siempre disponible. Responder siempre al instante. Adaptar constantemente tu comportamiento para encajar en lo que crees que la otra persona espera. Y aunque todo eso parece demostrar interés, también elimina una parte esencial de la atracción humana: el misterio. El interés necesita espacio para respirar. Cuando alguien percibe que ya tiene toda tu atención garantizada, sin esfuerzo, sin incertidumbre y sin riesgo de perderte, el cerebro deja de sentir curiosidad. No hay nada que descubrir, nada que explorar, nada que conquistar. Pero cuando una persona mantiene una cierta distancia emocional saludable, no desde el juego psicológico sino desde el respeto por su propio tiempo y su propia vida, algo cambia en la percepción del otro. De repente ya no eres simplemente alguien disponible. Eres alguien con una vida en movimiento. Alguien que tiene prioridades, proyectos, intereses, silencios. Y ese tipo de presencia genera algo que no se puede fabricar artificialmente: intriga. La intriga es uno de los motores más antiguos del deseo humano. No nace del exceso de información, sino de la sensación de que todavía hay algo por descubrir. Por eso generar interés sin perder la dignidad también implica aprender a tolerar el silencio, el espacio y la incertidumbre. No llenar cada vacío con mensajes, explicaciones o demostraciones. Porque cuando una persona sabe retirarse a tiempo, cuando sabe preservar su espacio interior, envía un mensaje poderoso sin necesidad de palabras. Un mensaje que dice: mi vida no gira únicamente alrededor de esta interacción. Y curiosamente, es ese tipo de independencia emocional lo que muchas veces termina despertando un interés mucho más profundo. Hay una verdad que pocas veces se menciona cuando se habla de seducción: el magnetismo más poderoso no nace de intentar atraer, sino de sostener una identidad que no se vende por aprobación. Muchas personas pasan años intentando aprender técnicas, frases o estrategias para despertar interés en los demás, sin darse cuenta de que el verdadero atractivo rara vez proviene de lo que dices. Proviene de lo que eres capaz de sostener cuando las cosas no salen como esperabas. La dignidad se vuelve visible precisamente en esos momentos. Cuando no recibes la respuesta que querías. Cuando alguien tarda en contestar. Cuando notas que el entusiasmo no es recíproco. Es ahí donde muchas personas empiezan a negociar su valor. Escriben de más, explican de más, persiguen de más. Y sin darse cuenta, cada pequeño intento por recuperar la atención va erosionando algo mucho más importante: el respeto por uno mismo. La dignidad funciona de manera distinta. No reacciona desde el miedo a perder. No se precipita para retener lo que aún no existe. La dignidad observa, evalúa y decide desde la calma. Cuando alguien vive desde ese lugar, ocurre algo interesante en la percepción del otro. Empieza a sentirse una especie de gravedad emocional. Una presencia que no suplica, que no presiona, que no intenta convencer desesperadamente. Es una forma de magnetismo silencioso. Porque el ser humano, incluso de forma inconsciente, respeta a quien es capaz de retirarse cuando la energía no es mutua. Respeta a quien no necesita forzar las cosas para sentirse validado. Y ese respeto muchas veces se transforma en algo inesperado: interés. No el interés superficial que nace del juego o de la manipulación, sino el interés genuino que surge cuando alguien percibe que está frente a una persona que se valora lo suficiente como para no perderse a sí misma. La dignidad tiene una cualidad extraña: no intenta seducir, pero termina seduciendo. No busca atención desesperadamente, pero cuando aparece genera curiosidad. Porque en un mundo donde muchas personas compiten por aprobación, encontrar a alguien que no está dispuesto a rebajarse para ser elegido se vuelve algo raro. Y lo raro, casi siempre, despierta interés. Uno de los momentos más transformadores en la vida emocional de una persona llega cuando comprende una verdad que al principio resulta incómoda: el interés genuino no se puede perseguir. Puede cultivarse,
puede despertarse, puede crecer, pero nunca puede forzarse. Durante mucho tiempo, muchas personas viven con la sensación de que, si hacen lo suficiente, si demuestran lo suficiente o si insisten lo suficiente, el interés de la otra persona finalmente aparecerá. Como si el deseo fuese una recompensa que se obtiene por esfuerzo o por paciencia. Pero la naturaleza del interés humano funciona de otra manera. El interés auténtico nace de la libertad. Cuando alguien siente que puede acercarse a ti sin presión, sin expectativa invisible, sin la sensación de que cada gesto suyo está siendo evaluado, algo se relaja en la dinámica. La relación deja de sentirse como una negociación emocional y comienza a sentirse como un descubrimiento. Por eso, paradójicamente, muchas personas empiezan a generar más interés justo en el momento en que dejan de perseguirlo. Cuando dejan de revisar constantemente el teléfono esperando una respuesta. Cuando dejan de adaptar cada palabra con la esperanza de agradar. Cuando dejan de intentar controlar cada pequeño detalle de la interacción. Y en ese espacio aparece algo mucho más atractivo que la insistencia, la autenticidad. Una persona que no está obsesionada con generar interés, se mueve de forma más natural. Sus palabras no están calculadas. Sus silencios no están cargados de ansiedad. Su presencia se vuelve más ligera, más real. Y esa naturalidad tiene un efecto poderoso. Porque cuando alguien percibe que no estás intentando convencerlo de nada, empieza a bajar sus propias defensas. La conversación fluye de manera diferente. La curiosidad empieza a surgir de forma espontánea. El interés, entonces, deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que aparece. Pero hay una condición importante para que esto ocurra. Debes estar dispuesto a aceptar que no todas las personas sentirán ese interés. La dignidad también implica aceptar esa realidad sin resentimiento. Porque cuando alguien deja de perseguir la validación de todos, empieza a atraer de forma más natural a quienes realmente conectan con su forma de ser. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia completamente la forma en que se construyen las relaciones. Al final, generar interés sin perder la dignidad no es una técnica de seducción. Es una forma de posicionarte en la vida. Es entender que tu valor no se construye intentando convencer a los demás de que te elijan, sino aprendiendo primero a no abandonarte a ti mismo. Muchas personas pasan años creyendo que el atractivo está en decir las palabras correctas, en crear la imagen adecuada o en adaptarse a lo que creen que la otra persona desea ver. Pero esa estrategia tiene un costo silencioso. Poco a poco empiezas a alejarte de tu propia autenticidad. Y cuando alguien se aleja demasiado de sí mismo para agradar, algo en su presencia se vuelve frágil. Se vuelve dependiente de la respuesta externa. La dignidad rompe ese patrón. Porque cuando una persona deja de negociar su valor, su forma de relacionarse cambia. Ya no entra en cada interacción con la necesidad de impresionar. Entra con la tranquilidad de saber que su vida no depende de ese resultado. Y esa tranquilidad tiene un efecto poderoso. La otra persona ya no percibe ansiedad ni urgencia. Percibe estabilidad. Percibe coherencia. Percibe a alguien que puede mostrar interés, pero que también puede alejarse si la energía no es recíproca. Esa capacidad de retirarse sin drama, sin resentimiento y sin necesidad de mendigar atención es una de las formas más claras de dignidad emocional. Y curiosamente, también es una de las cualidades más atractivas que existen. Porque el verdadero atractivo no está en quien persigue constantemente ser elegido. Está en quien vive de una manera que demuestra que su valor no está en juego en cada interacción. Cuando alguien encarna esa filosofía, el interés que genera es diferente. No nace de la presión ni del juego psicológico. Nace del respeto. Respeto por uno mismo. Respeto por el tiempo. Respeto por la autenticidad. Y cuando el respeto aparece en una interacción humana, el interés que surge a partir de ahí suele ser mucho más profundo y mucho más real. Si este tipo de reflexiones resuenan contigo y quieres seguir explorando la psicología de las relaciones humanas, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí seguimos analizando las dinámicas invisibles que moldean la atracción, la dignidad y la forma en que nos relacionamos con los demás.